Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Y les quería dar la bienvenida a esta sesión de la Academia OGP, el caso de auditorías sociales y los mecanismos de reparación y de reclamaciones. Me complace estar aquí con ustedes. Mi nombre es profesora Naomi Hassan y es fantástico estar aquí en nombre de estas instituciones de enseñanza que estamos aquí viendo. Tenemos interpretación al español, al francés y al coreano, y creo que hay unas instrucciones sobre cómo esa funcionalidad funciona en el chat, y vamos a estar grabando esta sesión de Zoom. Me complace estar aquí con Suchi Pande, que trabaja en el centro del 2%, y luego el Sheber Okete de el consorcio de jóvenes, y finalmente al profesor Márcio Cunha Filho de la Universidad de Políticas Públicas de Brasil. Y sus detalles se pueden encontrar en el chat. Me estimula mucho estar aquí hablando sobre estos temas. Ha habido bastante debate sobre estos mecanismos de reparación, y las tres personas que están invitadas aquí han sido grandes activistas en ese sentido, y es fantástico que todos estén aquí juntos con nosotros. Durante los últimos 10 o 15 años parece que los ciudadanos por todo el mundo han estado buscando diferentes maneras de hacer sus voces oídas y escuchadas. Hay protestas y los gobiernos están respondiendo a todo esto en diferentes maneras, y una de las maneras que quieren responder, y que creo que es bastante relevante para nuestra coalición, es que estamos buscando maneras institucionalizadas para escuchar y responder a los ciudadanos. Entonces, nosotros estamos trayendo estos asuntos al OGP porque OGP está siempre buscando estar a la punta para saber cómo mejorar las políticas, y OGP está con colaboraciones con asociaciones con otros grupos de por todo el mundo para ver cómo pueden desempeñar, y estamos buscando soluciones a través de los diferentes contextos. Entonces vamos a empezar esta sesión con Suchi Pande, que viene a hablar con nosotros para hablar sobre un trabajo que ella va a publicar con OGP y un centro de investigación. Después de esta presentación, los otros oradores van a estar aquí para recomendar estrategias y dar sus comentarios sobre el trabajo de Suchi Pande. Y las preguntas se pueden ingresar en el Q&A que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Ahora, para empezar, quería presentar a Suchi Pande, que es doctora y es investigadora y practicante durante 15 años en el mundo de la rendición de cuentas social, y ella busca siempre encontrar más acceso a la información. Ha trabajado con grupos internacionales y también hace investigación en American University, así como hizo investigación para su doctorado. Entonces, primero vamos a pasarle la palabra a Suchi Pande, luego pasaremos a Elkevisho Okek, que es movilizadora y capacitadora social. Ella trabaja en el consorcio de los jóvenes de Coali, que es una organización en Kenia.
y es miembro desde 2011 de esa coalición. Entonces ya lleva casi una década de trabajo y hace rendición de cuentas y auditoría en esta capacidad. Ella también ha capacitado a los individuales y a los individuos y también trabaja en las líneas de frente con los jóvenes, las mujeres y las niñas para que los ciudadanos puedan empoderarse cada vez más. También nos complace invitar a Marcio Cunha Filho, que viene del campo del derecho en Brasil y hoy tiene un grupo de investigación en las ciencias comportamentales. Él también ha sido autor de Libertad en Brasil, donde se habla bastante de la transparencia pública. También trabaja como auditor en la Procuraduría General de Brasil. Entonces, me anima mucho estar con ustedes aquí en esta sesión. Hay tanta experiencia y conocimientos aquí en esta sesión juntos. Entonces vamos a empezar con la presentación de Suchi. Ella tiene unos 8 minutos para dar su presentación y yo le daré alguna señal si se le acaba el tiempo. Muchas gracias, Naomi. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Es fantástico estar aquí con usted y ustedes y presentar los hallazgos que tenemos en nuestra investigación. Tenemos que dar un resumen bastante breve aquí debido al tiempo, pero sí que vamos a pasar por los resultados rápidos. Quería hacer una clarificación de los asuntos. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con los mecanismos de reclamación y de auditoría social? Porque esos dos términos se utilizan de manera diferente y se interpretan por los diferentes actores de maneras diferentes. Entonces yo quería dejar claro las definiciones de las prácticas que nosotros estamos intentando revisar en esos trabajos. Entonces, los mecanismos de reclamación son procesos institucionalizados diseñados para permitir a las personas quejarse y pedir reparación por los servicios que deberían haber recibido legítimamente. Esto puede ser una cosa que fue financiada por instituciones gubernamentales o colaterales. Y un punto que distingue los mecanismos de reclamación con la rendición de cuentas o el feedback o otros procesos de queja tiene que ver con la, la idea de querer reclamar y tener una reparación de estas situaciones. La auditoría social es una práctica que abarca mucho más. Nosotros no utilizamos mucho este término, entonces es importante que incluyamos algunos elementos que nos ayudaría a limitar este concepto. Entonces, nuestro punto de partida era qué es lo que hace que las auditorías sociales sean lo que son. Entonces, son tres cosas. Asesorías por terceros y acceso a los servicios de calidad y también el empoderamiento de las personas para que haya más capacitación y también haya asesoría independiente. Y finalmente, lo más importante es la presentación de los resultados o los hallazgos en foros públicos. Y no siempre hay esto y a veces muchas cosas que sí llegan a ser esto no se llaman auditoría social. Ahora, quería pasar a mirar esto de los mecanismos de reclamación, donde nosotros tuvimos que repasar y remontar a los últimos 2 décadas para ver cuáles son los efectos y los impactos de los mecanismos de reclamación. Y lo que encontramos es que los GRMs
en los últimos 20 años han cambiado en respuesta a las demandas para unas políticas de gobierno abierto y un gobierno más responsivo. Y esto lo vemos que hay una desigualdad geográfica y sectorial en este sentido. Muchas veces hablamos del GRM, que se habla de ello en el contexto privado o en el sanitario, pero nosotros queremos enfocarnos en el diseño de un buen GRM. ¿Qué es eso? Lo que encontramos es que las pruebas nos muestran que hay una claridad conceptual en Sudasia y el subcontinente indiano, pero también vimos cada vez más pruebas de lo que se ha conseguido en Kenia y en India, formas de lidiar con los mecanismos de reclamación y mejorar las prácticas de entrega de agua, entre otras cosas. También vimos que en Vietnam había un proyecto de carretera que pudo prevenir la pérdida de comida para algunas familias en algunas provincias. Y también en Tunisia vimos que no había un sistema de reclamación bueno y entonces eso evitó, creó un obstáculo para la provisión de algunos servicios. Entonces, nosotros vemos que y que es importante dejar claro que hay un mecanismo de reclamación para las personas, pero hay una amenaza de represalias o represión que previene o que obstaculiza a las personas de crear ese tipo de mecanismo. En Asia del Sur o en Malasia, en otros lugares, las personas querían poder quejarse, pero no querían tener ningún tipo de repercusiones a partir de esto. Una cosa que sí que podemos decir con confianza a partir de este repaso de las pruebas es que hay diferentes metas y motivos por adoptar estos mecanismos, pero lo que sí que podemos ver es que los gobiernos pueden apoyar o poner en práctica estos mecanismos de reclamación porque la ley lo requiere y también tiene que ver con el liderazgo que hay en el poder porque son más progresistas o algo así, o tiene que ver con las prácticas de las agencias. En algunos casos vemos una contradicción de motivos acerca de que hay un deseo para empoderar a las personas y escuchar a las personas, pero a la vez también escuchar y estar vigilando a las personas. También vemos que hay un deseo para los gobiernos aumentar su legitimidad y queremos permitir a los ciudadanos que tengan más confianza en estos sistemas y mecanismos. Y finalmente hay un deseo para promover los derechos de los ciudadanos. Pero lo que sí que vimos en el GRM y ese campo es que hay una práctica institucional que no se estudia mucho, que es que un GRM debería ser. Entonces queríamos centrarnos en el diseño, pero no hay mucho enfoque en lo que pueden hacer los actores de sociedad civil, por ejemplo. Y entonces creamos un marco y ese marco nos ayuda a explicar tres elementos. Uno, que es la capacidad de los ciudadanos, que no solo quiere decir conciencia de los GRMs, pero también tener foros apropiados que incluyen su compromiso con el anonimato para que las personas puedan registrarse y registrar sus reclamaciones. Segundo, el Estado tendría que ir más allá de la política y comprometerse con este tipo de reformas y
proporcionar los recursos para mantener este tipo de trabajo. Y finalmente, la transparencia acerca de las reclamaciones. Es decir, que el número y la tasa de estas reclamaciones sean accesibles a las personas y a los diferentes actores para que podamos promover reformas y también promover las buenas prácticas y identificar los puntos calientes dentro de las prácticas institucionales. Bueno, ahora seguiré con el documento de las auditorías sociales. Hicimos 2 trabajos. El trabajo en la auditoría social, bueno, nosotros no encontramos muchísimas pruebas en cuanto al uso del término de auditoría social en la entrega de servicios públicos, pero cuando miramos con más detalle nos dimos cuenta que habían otros términos que hacían lo mismo, de crear espacios colectivos, de crear foros públicos donde no habían otras partes terceras, pero no utilizan ese término de auditoría social. Así que la definición nos permitió incluir otros procesos, como por ejemplo las tarjetas de ciudadanos, la voz y la acción de ciudadanos. Y la auditoría social se utiliza más en India cuando vemos la programación social y otros procesos. Y lo que encontramos fue que estos procesos funcionan mejor cuando hay un espacio colaborativo para que los ciudadanos se puedan reunir con los proveedores y ver en qué ámbitos pueden mejorar los servicios. Ahí vemos esto, en este ejercicio es donde funciona mejor. Si encontramos pruebas de beneficios tangibles, por ejemplo, en India, donde se utilizan las auditorías sociales, esto permite que los grupos marginados hagan hacer valer su voz y expliquen cuáles son las reclamaciones, porque es más difícil acceder a una oficina pública, pero si los funcionarios están presentes, ellos pueden vocalizar cuáles son sus inquietudes. También encontramos que en muchas de estas instancias, particularmente en India, las auditorías sociales tienen una idea de ser adversariales, que los ciudadanos simplemente indican al gobierno con el dedo, pero este no siempre es el caso. Y también encontramos que el proceso de las auditorías sociales se implementan bien si hay intermediarios. Pueden ser actores de la sociedad civil, del gobierno o otras entidades responsables de la toma de decisiones. En muchos de estos contextos también tenemos relaciones de poder que no son iguales entre los ciudadanos, entre el ciudadano y el gobierno. Pensemos en la élite social y los grupos marginados y la dinámica que existe que no permite que tengamos estas prácticas. Nosotros encontramos que las auditorías sociales son más exitosas para promover la responsabilidad del gobierno, pero ya que a veces se limitan a detectar las prácticas que no funcionan, requieren seguimiento por parte de otros organismos para cumplir con la misión de estos hallazgos. Y encontramos que estas prácticas funcionan bien para solucionar los problemas a nivel local, pero sí se requiere de mucha respuesta de los gobiernos nacionales y subnacionales y muchas veces no encontramos eso. Así que voy a finalizar aquí y podría recibir preguntas. Sí, muchísimas gracias, Suchi. Fue increíble que pudiera resumir meses y meses de investigación. Sí, y eran cientos de elementos que incluyó en su estudio. Así que se me vienen a la mente unos puntos. El primero es la brecha que existe entre la práctica y la investigación. Usted dijo que los gobiernos sí están adaptándose a estos mecanismos en muchos lugares, hay muchos casos, muchos ejemplos,
pero la investigación simplemente no la tenemos para apoyar lo que entendemos que deben hacer estos mecanismos. Así que en verdad debemos mirar los mecanismos de reclamaciones a escala mundial. Tienen tanto potencial para ayudar a los más vulnerables, a los más marginados y empoderarlos, pero también es arriesgado que las personas utilicen estos mecanismos. Y claro, los gobiernos, por una parte, sí quieren escuchar de los ciudadanos, pero por la otra parte, a veces se sienten atacados por estas auditorías sociales. Así que, ¿cómo podemos encontrar un punto medio? Es una pregunta muy apremiante. Muchísimas gracias. Ahora seguimos con nuestra siguiente ponente, Elsever, que nos hablará de su experiencia en Kenia. Y Elsever tiene 8 minutos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Es un placer estar con ustedes aquí el día de hoy. Y bueno, mirando aquí lo que dijo Naomi, lo que ha compartido Suchi, me gustaría comenzar compartiendo un poco sobre la organización. Comenzó en el 2011 y hemos estado teniendo algunos cambios internos. Inicialmente capacitaba a los individuos en la organización para realizar auditorías sociales de los proyectos completados, pero ahora está cambiando porque la sociedad civil tiene cierta imagen. Sí, hacen ruido, pero es difícil hacer más, ¿no? Particularmente con la pandemia. Pero el nuevo enfoque que tenemos es que estamos capacitando a los miembros de la comunidad. Esto lo hacemos a través de un proyecto que tenemos con Integrity Action. Así que estamos capacitando a monitores, observadores de la rendición de cuentas social. Incluso después del proyecto, ellos estarán ahí con esa capacitación y los gobiernos actualmente en estas zonas tendrán que continuar implementando proyectos. Así que es muy importante que la comunidad tenga un rol tan importante, que la comunidad tenga estas funciones de veeduría. Y esto significa que las iniciativas podrán ser sostenibles. Aquí en Kuala específicamente, las mujeres son marginadas. Nos espera que hablen mucho o que hagan valer sus voces. Y estas las personas que hemos identificado como observadores para estas auditorías sociales. Tal vez digamos que encuentran un problema, así que las capacitamos para abordar ese problema, pero eso también ha sido un desafío. Y cuando hablamos de la juventud, actualmente estamos en un momento político tenso. Hay muchos meetings políticos donde a veces hay actos violentos. Así que debemos garantizar que el gobierno sea responsable y que se hagan las cosas correctamente en estos meetings, en estos eventos políticos. Si tenemos a los observadores y lo hacemos correctamente, se podrá lograr mucho. Así que hoy quiero compartir con ustedes un documento que hicimos en conjunto con Integrity Action. Integrity Action son nuestros socios basados en el Reino Unido. Este trabajo lo hicimos con ellos. Ellos lo comisionaron y se basa en programas que se están implementando en Kenia, Palestina y Afganistán. Así que voy a compartir el caso de Kenia porque nosotros somos la organización que está implementando la práctica de ellos aquí, ya que las sociedades civiles tienen cierta imagen. Toma tiempo para que las personas, los responsables, los formuladores de política entiendan que los ciudadanos tienen una voz. Hay ciertos funcionarios públicos
y ellos piensan que lo que se está haciendo es básicamente un favor para la comunidad, que no es un derecho que los ciudadanos tienen. Así que nosotros les estamos enseñando a los ciudadanos que ellos tienen sus derechos y tienen que exigir lo que necesitan. Así que lo clave de este trabajo era tener una acción liderada por los ciudadanos y capacitarlos. Así que si los ciudadanos están informados, es lo clave. En nuestro proyecto comenzamos con los foros comunitarios, empezamos a informar a las comunidades sobre las leyes existentes, sus derechos, los procesos y los procedimientos, como por ejemplo votar. De esta manera pueden garantizar que los proyectos se implementen correctamente. Y a través de los foros comunitarios, la comunidad pudo participar y pudieron identificar a los y las observadoras comunitarias. Así que aquí tenemos personas de una comunidad específica y cuando ellos identifican un problema, ellos se adueñan de esa situación. Y ya que participan, pueden identificar los proyectos que en verdad necesitan, tienen la energía de hacerle seguimiento a esos proyectos. Una vez que identifiquemos los problemas, las personas pueden ir y hablar con las autoridades pertinentes o los funcionarios públicos. Y si los funcionarios públicos no están disponibles, tenemos otro enfoque. Así que a veces uno tiene que viajar unos kilómetros para llegar a las oficinas de los funcionarios públicos. Así que si tenemos la capacidad humana, si las personas sí pueden desplazarse, si el funcionario público puede ir a dónde está el proyecto y ver el problema, es más importante. Y algo que no había mencionado es que monitorear estos proyectos es importante. Cuando tenemos la implementación, nosotros, bueno, inicialmente hacemos la auditoría sobre los proyectos ya finalizados. Así que si encontramos problemas en un proyecto y este proyecto ya se le ha entregado al gobierno, no podemos hacer mucho. El contrato ya se ha pagado, ya se ha finalizado y ahí queda. Así que si ustedes miran nuestra página, van a poder ver todo el trabajo que hemos hecho del 2011 hasta el 2016. Y en 2011 fue antes del consorcio, porque el consorcio comenzó en el 2014. La mayoría de los funcionarios o los agentes están en el pueblo. Eso ya cambió. Así que en el 2011 al 2016 vimos una gran diferencia en los proyectos. El consorcio de Koala Youth y Governance ve que en verdad ha cambiado la situación. Ahora podemos abordar un problema ahí de manera inmediata. Si el problema es algo fundamental, lo tenemos que abordar a ese nivel fundamental. Si, digamos, un contratista no quiere seguir adelante con un trabajo o no quiere volver a comenzar un proyecto porque hay algo mal con los cimientos, pues ahí hay un gran problema. Yo, si yo le digo al responsable que hay un problema en algún lugar, ellos para escucharme, en verdad, tienen que confiar en mí y la confianza mutua toma tiempo. No es algo que simplemente sucede del día de la noche a la mañana, sino que es algo que en verdad toma tiempo. Si el monitor o el observador dice que, bueno, había un material que se tenía que utilizar en este edificio para que fuera estable y vimos que ese material no se ha utilizado y le dice a un funcionario público, tal vez lo ignora. Después de un tiempo el edificio se cae y dicen, bueno, se cayó por el problema de los materiales, como le había dicho, y nunca se abordó. Así que esto está sucediendo
en las regiones. Y si no se toma acción, luego se puede trabajar con la comunidad, se da esa retroalimentación, se le dice a la comunidad, bueno, tenemos este problema que nos ha abordado. Y bueno, a veces dicen, no, esto se va a convertir en un problema más grande si muchas personas están hablando sobre esto. Así que eso facilita la acción. También miremos el enfoque que se utilizó. Al principio era nombrar a las personas y avergonzarlas. Tal vez no se basaba mucho en la investigación del problema, de visualizar a las partes interesadas. Eso no funcionaba antes, pero ahora sí lo estamos haciendo. Así que los funcionarios en verdad quieren abordar ese problema al nivel más bajo posible, porque una vez llegue a ellos, tal vez la persona va a volver a hablar y decir, bueno, yo le había dicho que había este problema, ¿usted qué hizo? Entonces tiene que ver con el contratista y hay que sacarle de la lista porque quizás les han dado ya más de un proyecto y hay esas áreas donde las comunidades se están quejando y tenemos que ver dónde se están implementando estos proyectos y dónde están las quejas. Y si dejan de quejarse las comunidades, pues eso es bueno, pero si no, hay que informarles a los oficiales y las autoridades de que hay un problema. Y yo puedo decir que he llegado a una posibilidad de crear más confianza y esto ha sido cada vez más fácil porque los miembros de la comunidad a través de los monitores, ellos están más abiertos, ellos comparten sus contactos con nosotros y nos llaman y es más fácil para que las autoridades les escuchen. Entonces, yo creo que esta idea de la capacidad es no solo explicar lo que tienen que hacer, pero también entender cuáles son sus derechos. Por ejemplo, a partir de nuestras experiencias hemos visto que las personas con más experiencia trabajando estrechamente con la comunidad son personas que están trabajando mejor y escuchan a la comunidad mejor y también abordan los asuntos de otra manera y son más eficaces. Entonces, lo que quiero decir para concluir es que acerca de, bueno, yo no sé si he cubierto todo lo que querían oír, pero con esto quiero concluir. Bueno, fantástico, Elshber. Fue fantástico oír todo lo que usted ha hecho para implementar todo esto con las personas, con las comunidades, y es muy interesante. Unas cosas interesantes que usted mencionó, sobre todo hablando de esta cuestión de reclamaciones entre sociedad civil y gobierno y dinamizar a las personas y impulsarlas y sacarlas de situaciones violentas y llevarlas a unas situaciones más constructivas para la resolución de conflictos y problemas. Si pudiera compartir el enlace a su investigación sería fantástico porque su investigación de verdad es muy interesante y bueno y tiene otro enfoque para lidiar con la resolución de las quejas. Entonces, muchas gracias por eso. Y si tienen preguntas, por favor, ingrésenlas en el QIA. Y ahora le paso la palabra a Marcio Cuña Filio y le quiero pedir que usted comparta sus experiencias. Entonces, sus 8 minutos empiezan ya. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por el Centro de Rendición de Cuentas y Investigación y también al OGP por organizar este evento tan interesante. Hoy voy a hablar sobre una institución en particular para la reclamación y esta institución
es una que muchas veces no se considera en el ámbito académico, que me parece bastante sorprendente y una pena porque realmente las instituciones participatorias que voy a mencionar aquí de aquí a poco, pero no, ellos ayudan a formular nuevas preguntas de investigación. Entonces, eso es lo que voy a intentar explicar aquí y voy a sugerir algunas maneras en las que estas instituciones podrían llevarnos a nuevos puntos o lugares en el campo. Brasil se conoce como un buen laboratorio de políticas participativas, sobre todo desde la dictadura militar hace 35 años. Las instituciones participatorias han sido cada vez más fuertes en estos años, sobre todo los presupuestos participativos que empezaron en Brasilia y luego pasaron a varias ciudades en Brasil y por el mundo. Y estos presupuestos participativos fueron muy buenos, pero tampoco eran los más contundentes. También creamos los consejos participativos que tuvieron un papel muy importante en la toma de decisiones y también conferencias de políticas públicas que escuchan al nivel municipal, luego regional y luego nacional para que las personas puedan quejarse y también recomendar políticas y pasar esto al gobierno federal como una propuesta de política. Y esto lo vemos en las conferencias y que serían interesantes para estos consejos, los académicos y así como experimentos que se podrían aplicar en otros países. Nuestros procesos participativos fueron tan diversos y numerosos que en el año 2014 nosotros vimos que queríamos dar más inmunidad a estos procesos e instituciones participativos y definimos un sistema unificador de instituciones y esto llevó a diferentes instituciones para que pudieran sobrevivir. En este universo de experimentos participativos tan ricos y el que casi no ha recibido mucha atención académica es la tal ouvidoría, como se llama en portugués. Esto se traduce básicamente como el ombudsman, pero yo no sé si esto funciona muy bien porque creo que se pierde mucho en esta traducción de defensor del pueblo. Y voy a explicarles la diferencia y la similitud que hay entre los defensores del pueblo y las subidorías. Y quizás la falta de interés académica en este tipo de instituciones, porque es difícil hacer una comparación entre estas instituciones y otras instituciones en otros países, porque simplemente no existen estas instituciones tan únicas y específicas del Brasil en otros países. Entonces, cuando hablamos de ouvidoría, oímos este verbo oír, que es la base o la raíz de la palabra oír. Y básicamente estamos escuchando y poder ayudar a los ciudadanos para que se pueda tomar algún tipo de acción y así las personas pueden realizar sus derechos. Y la ouvidoría siempre está escuchando y recibiendo
reclamaciones y recomendaciones. Y son muy parecidas con el defensor del pueblo, pero no son exactamente iguales. Creo que hay 3 diferencias entre el quasi ombudsman, la ouvidoría y el ombudsman que vemos en varios países, incluso en Europa. El ombudsman brasileño, o sea, la ouvidoría, no tiene el mismo poder que el ombudsman del pueblo en otros países. No pueden proporcionar representación legal en el tribunal, pero sí que hay una idea general que es representar a los individuos dentro de las instituciones. Entonces, el cuasi ombudsman del pueblo es una institución dentro de las instituciones del Estado que pueden ayudar y auxiliar a los ciudadanos. La segunda importancia muy importante entre la ouvidoría brasileña y los otros ombudsman del pueblo es que nuestras ouvidorías trabajan dentro del gobierno, no fuera del gobierno. Entonces, aquí en Brasil, a diferencia de los otros países, la ouvidoría está subordinada al gobierno, no es un agente externo al gobierno. Y finalmente, la diferencia es que la ouvidoría brasileña siempre respeta a las agencias gubernamentales. Entonces, no, las ouvidorías son más fragmentadas y no trabajan con una central de ouvidorías, sino hay una ouvidoría dentro de cada agencia del gobierno. Y así cada ouvidoría tiene su responsabilidad separada. Entonces, creo que hay algunas preguntas de investigación interesantes que podríamos proponerles a estas instituciones, y les voy a pasar esto en unos minutos, pero básicamente quería también que ustedes consideren esto como investigación que podría ser útil. Una que quería decir es que las ouvidorías son importantes para la democratización en Brasil en los años 80. Entonces, ¿cómo se desarrollaron estas ouvidorías? Y yo creo que se crearon situaciones muy interesantes para la participación del gobierno y la sociedad civil para entender el radicalismo creciente en estos países. Luego, nosotros también nos preguntamos si las ouvidorías son deseables para estos países. Y la pregunta es, ¿cuánto es demasiado tiempo para que las instituciones participativas puedan consolidarse? Esta es una pregunta que se puede hacer. Segundo, lo que me interesa es saber si las agencias gubernamentales pueden, que son subordinadas a la ejecutiva, ellas pueden tener independencia y pueden empoderar a los ciudadanos. Mi impresión es de que esto podría ser básicamente nos puede pillar aquí. Y si las agencias no tienen independencia formal o autonomía, será muy difícil evitar el sesgo institucional. Entonces sería difícil para que las agencias dentro de las estructuras de poder superar este sesgo. Tercero, las instituciones participativas buscan auxiliar a la democratización y
la participación más allá de las elecciones. Entonces, la tercera pregunta de investigación es si estas instituciones participativas hacen algo para cambiar la tendencia de democratización y proporcionen algún tipo de protección contra los impulsos autoritarios. Lo que yo pienso es que deberíamos investigar más el papel que pueden desempeñar estas instituciones participativas. Y finalmente, cuarto, otra pregunta de investigación sería si básicamente queremos ver y evaluar si los gobiernos pueden integrar estos comentarios y retroalimentación para cambiar las políticas. A pesar de todos los avances y la ciencia y la tecnología, los gobiernos, el brasileño por lo menos, está muy lejos de poder lidiar con todos estos datos y transformar esta retroalimentación de los ciudadanos en políticas. Lo siento si me he hablado de manera muy veloz y si me he pasado del tiempo, pero esto es un resumen de lo que yo quería decir aquí y me encantaría hablar más sobre esto en otro momento. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Marcio. Son 3 presentaciones muy interesantes sobre este tema y estamos todos entusiasmados. Bueno, y también quiero que estemos conscientes que es algo, un lado del tema, tener el espacio para los ciudadanos y las reclamaciones, pero la medida en la cual se traduce en una respuesta del gobierno, que el gobierno en verdad escuche a las personas y racionalice todas las miles de reclamaciones y comentarios de los ciudadanos y que eso se convierta en una política real. Bueno, esas surgen ahí muchísimas preguntas. Yo creo que ahora le podemos ceder la palabra a nuestro público. Tenemos unas preguntas que hemos recibido, pero yo tengo una pregunta primero. Esto es algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde que comenzamos con este trabajo. Pero ¿por qué es que los gobiernos están tan interesados en la creación de estos espacios para los ciudadanos, para que puedan darle sus reclamaciones y sus comentarios? Parece algo contraintuitivo. ¿Por qué es que los gobiernos están tan interesados en crear estos espacios? Me parece muy pertinente para la Academia de UGP. Me encantaría escuchar de cualquier funcionario público que esté en la sesión de hoy, porque es que es tan interesante para los gobiernos. Sushi, adelante. Sí, gracias, Naomi. Bueno, en base a las pruebas que recogimos, podemos hacer una inferencia. Yo creo que vemos el aumento en el uso de los mecanismos de reclamaciones. Y bueno, en verdad se empezó a utilizar en los 90 con el término de rendición de cuentas y nuevas estrategias de gerencia y diferentes prácticas burocráticas en los gobiernos y las culturas. Y vimos que esto estaba siendo impactado por las maneras en las cuales pensábamos en la rendición de cuentas. No solo la rendición de cuentas de parte de los ciudadanos y las organizaciones cívicas, sino que los gobiernos se estaban abriendo, estaban siendo más transparentes, estaban contratando a otras organizaciones para la entrega de servicios. Así que ahí veíamos que tenían que gestionar los servicios públicos de mejor manera y ser más eficaces. Así que ahí empiezan a tomar prestado este idioma, esta jerga que venía del sector privado y tenía este enfoque económico. Pero en verdad, el impulso
por los mecanismos de reclamaciones al nivel gubernamental. Como vemos en las pruebas que encontramos, es que venían de la capacidad del gobierno de tratar de predecir cuáles serían estas inquietudes antes de que terminaran con protestas en las calles. Y en muchos lugares del mundo hemos visto protestas por la entrega de servicios públicos, como en África del Sur, y continuamos a ver este tipo de protesta. Así que tenemos que decir, bueno, tal vez no funciona la entrega de servicios, tal vez hay problemas de acceso, y también hay otros problemas de coordinación entre agencias y entre sectores. Esto fue lo que se vio en Sudáfrica. Así que ahí vemos que tratan de extender estos servicios al saneamiento, a los servicios de agua, a personas que contribuyen a estos sectores, las personas que ayudan con los servicios, sea como proveedores, etcétera. Pero ellos no tienen ni el nivel más básico de vivienda o acceso al saneamiento o otros sectores. Así que en verdad es que los gobiernos quieren mejorar. Sí, y creo que hay dos impulsos. El primero es interno y el segundo es externo. Los efectos externos a través de las protestas por la entrega de servicios públicos o la exigencia de los ciudadanos. Muy bien. ¿Y qué pasa en Kenia? ¿Por qué es que el gobierno está creando este espacio para que los de sociedad civil, que a veces son muy bullosos, entren y tengan esta oportunidad? ¿Por qué es que prefieren tener estos canales mejor que tener el ruido que crea la gente? Pero tienen que ser eficaces, tienen que ser real. ¿Qué está sucediendo en Kenia? Bueno, yo creo que la presión externa es demasiada. Y ahora el gobierno quiere competir, quieren mejorar, quieren ser entre los mejores. Y cuando uno está en estos niveles más altos, no solamente es el gobierno que beneficia, pero los ciudadanos también celebran. Así que tal vez las personas empiezan a decir, ah, este es el mejor condado del país. Tal vez los otros condados no lo están haciendo y después los otros condados van a intentar estas nuevas ideas para también tener mayor reconocimiento. Otro punto tal vez tiene que ver con los cambios actuales en la sociedad civil. Tal vez tenemos restricciones, tal vez deben abordar ciertos puntos y eso no se hace. Si no se hace, significa que ciertos programas no pueden seguir vigentes y hay ciertos contratistas que tratan de participar en el proceso y dicen que cuando ven el libro de visitantes, si nadie ha visitado ese proyecto desde el momento de inicio hasta el momento de finalizarlo, según ciertas normas, no podrán decir que todo está bien. Pero si las personas van a visitar el proyecto y se completa, es más fácil decir, ah, hemos tenido visitantes. Así que podemos decir que ha cumplido con las normas requeridas. Así que esta presión externa ayuda bastante, pero en el aspecto interno no vemos la misma situación. Yo creo que las personas piensan que cuando vamos a hacer una auditoría social, nosotros simplemente vamos a buscar problemas, pero lo que le decimos a los observadores es que no solo van a ir a ver qué se está haciendo incorrectamente. Si están haciendo algo bien, hay que comunicarles eso también, que esto se está haciendo bien y que va a beneficiarnos a todos. Así que eso es lo que les decimos. Bueno, gracias, Elsever. Y Marcia, me gustaría
dirigirme a usted con la pregunta de Jerry Seals. Él pregunta, ¿en qué medida es que la probabilidad del éxito de los mecanismos de reclamaciones dependen de la buena gobernanza o la calidad de los que toman las decisiones? Es decir, de qué comprometidos están. Y él también pregunta si la corrupción impacta los mecanismos de las reclamaciones, porque tanto estos mecanismos son tan buenos como el nivel de integridad que tienen. Si uno en verdad no está comprometido con escuchar a otros y responder, pues no tiene mucho sentido tener esas instituciones como sabemos. ¿Usted tiene una respuesta para la pregunta de Jerry Seals? Bueno, gracias, Naomi. Voy a intentarlo. En cuanto a la segunda pregunta, voy a dar una respuesta general. En el contexto de Brasil, no creo que la corrupción sea el mayor problema en las instituciones. En verdad, no creo que sea un problema, pero hay muchos otros problemas. Hay sesgos institucionales y eso es mayor. No es que las personas estén recibiendo sobornos o algo así, sino que están dentro del Estado, trabajan como parte del Estado, son parte de ese sistema que existe y yo creo que es difícil para ellos. Es muy difícil que ellos puedan pensar en un problema desde la perspectiva de los ciudadanos. No se pueden poner en los zapatos de los ciudadanos. Así que no creo que en sí sea un problema de corrupción o que las instituciones en Brasil tengan un problema de corrupción, pero yo sí pienso que hay un problema, tal vez no es más grande, pero más probable de sesgo institucional. Si la pregunta tenía que ver con que si las instituciones habían actuado de cierta manera para frenar la corrupción, mi respuesta sería que tampoco creo que lo hacen. No tienen tanta tanto poder, tanta autoridad como para abordar la corrupción en el gobierno o los errores gubernamentales o los fallos gubernamentales. Y en cuanto a la primera pregunta, sí, yo sí creo que el éxito de estos mecanismos de reclamaciones en el caso de Brasil dependen mucho de los formuladores de políticas. Y ahí también entran en juego todas las limitaciones. Si el éxito del mecanismo depende de los formuladores de política, significa que el proceso no funciona bien, porque las instituciones deberían funcionar bien sin importar quién sea el líder o el que formula las políticas. Así que el hecho de que este sea el caso y se dependa de los líderes apunta al fallo o al éxito limitado que han tenido. Sí, son unos puntos muy buenos. Me gustaría saber si el público tiene otra pregunta para nosotros y de no ser el caso, quiero hacerles a ustedes una pregunta que vemos frecuentemente. Algo muy poderoso de la auditoría social y los mecanismos de reclamaciones es que le permiten a las comunidades más marginadas, a las personas viviendo en condiciones de pobreza, a acceder al Estado, a obtener lo que necesitan. Y eso siempre ha sido un problema real. Es difícil empoderar a estas personas para que se puedan representar a sí mismas. Así que muy brevemente, ¿cómo es que se puede lograr eso? Nos queda un minuto. ¿Cómo es que los gobiernos pueden empoderar a los ciudadanos más marginados para que puedan participar con estas instituciones? Muy brevemente, a ver, Elsevier, usted tiene más experiencia ya que está sobre el terreno. Sí, bueno, de mi experiencia, yo creo que a veces el gobierno en verdad no crea ese espacio para que las personas participen, pero la comunidad puede
impulsar ese movimiento y exigir ese espacio. Así que nuestro programa para garantizar que los grupos marginados participaran, nosotros pedimos que fueran estos foros comunitarios. Si vemos cómo el gobierno realiza la participación comunitaria, tal vez no tienen intérpretes para otros idiomas, tal vez no proporcionan la información necesaria para que las personas se sientan libres de asistir a estos eventos. Y con COVID-19, ya que pedimos que las personas no se encuentren en números muy grandes, eso se utiliza como una excusa para no llamar a estas personas a ir. Así que se dice que la comunidad tomó la decisión y después lo implementan sin la participación de los ciudadanos. Así que a menos de que los ciudadanos exijan ese espacio, no se creará. Y podemos exigir ese espacio involucrando a los grupos desde la etapa de planificación. Una vez los grupos, una vez estas personas están involucradas, podrán alzar su voz y tendremos un mejor entorno. Así que, por ejemplo, primero hacemos un análisis. Vemos que un grupo puede ser marginado en una zona, pero en el otro no. Así que tenemos a las mujeres como, Por ejemplo, las que tenemos que saber quiénes son las personas que fueron más excluidas. Luego, utilizamos estos foros y vemos dónde están libres y podemos compartir sus perspectivas. Y ahora que tienen más confianza, también es más fácil para que ellas participen cada vez más. Entonces, yo creo que las comunidades y los ciudadanos tienen cada vez más participación. Bueno, Schubert, muchas gracias. Yo creo que ya estamos por encima de del horario. ¿Ustedes tienen una respuesta en 5 palabras o una frase para hablar sobre la representación y controlar este tipo de situación? Sí, básicamente todos esas formas de gobierno pueden ser interpretados por diferentes gobiernos de maneras diferentes. Entonces, pero al final siempre se implementa por los actores de primera línea. Entonces, los actores de Estado muchas veces tienen recursos limitados y si ustedes no tienen compromisos que se hacen al lado institucional y del Estado, siempre vas a tener una desigualdad y habrán muchas quejas, pero no habrán los recursos para accionar nada. Y luego, otra cosa que dijo Alceber ahora fue que no se habla sobre el papel de la sociedad civil y su colaboración con el gobierno para facilitar soluciones. Cuando tenemos estos mecanismos de reclamación, tenemos que tener la cuestión de la reparación y tenemos muy pocas evidencias mostrando, por ejemplo, en India, donde sí ellos han hecho la retroalimentación y el seguimiento con las poblaciones marginadas, pero realmente este es un problema. Ahora, Marcio, tendrás la última palabra aquí sobre este asunto para que las instituciones se oigan cada vez más. Yo creo que los gobiernos saben lo que deben de hacer. Hay necesidades básicas de sanitarias, de ingreso mínimo, y el gobierno sabe lo que tiene que hacer. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es, sobre todo, la voluntad política para hacer lo que dicen que van a hacer y proporcionar estos servicios básicos y sobre todo en lugares como
Latinoamérica y otros países donde no se brindan todos los servicios que queremos que brinden. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para básicamente hacer lo más básico que los ciudadanos necesitan y entender que básicamente las necesidades son muy básicas y tenemos que asistir en ese sentido. Muchas gracias a todos, a Marcio, a Suchi, a Elsheberg y a todos los participantes. Voy a colocar un enlace a los diferentes, a otras actividades parecidas que vamos a tener en OGP la semana que viene y ahí vamos a hablar un poco más sobre lo que estoy haciendo con Suchi, así como el trabajo de Elsheberg. Y por favor, espero que vuelvan a participar y vamos a continuar esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan una buena semana.